Pensemos en el antiguo Egipto. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pirámides, faraones, pero en realidad todo, absolutamente todo, giraba en torno a una sola cosa: el río Nilo. Para ellos no era solo un río, era su reloj, su calendario, su dios, la fuente misma de la vida. Pero, y aquí viene lo interesante, también fue su perdición. Fíjense en estas palabras. Mi corazón estaba muy afligido, porque en mi tiempo el Nilo no había crecido durante 7 años. Uf, esto no es poesía, es el grito desesperado de un faraón, tallado en piedra hace miles de años. Y con esta frase nos metemos de lleno en un misterio increíble, la historia de un reino al borde del abismo y de una catástrofe climática que por poco se nos olvida. Ok, vamos a meternos en esta historia. Esta inscripción se conoce como la Estela del Hambre y nos transporta directamente al reinado del faraón Djoser. Sí, el mismo que construyó la primera pirámide, la escalonada. Pero, ojo, la historia que cuenta esta piedra no tiene nada que ver con logros arquitectónicos, sino con una desesperación que cuesta imaginar. 7 años, 7 largos años. Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Egipto, el granero del mundo antiguo, una tierra que era sinónimo de abundancia, de cosechas, de repente es golpeada por una sequía que dura 7 años. La estela describe una hambruna pero tan severa, que literalmente puso de rodillas a una de las civilizaciones más poderosas del planeta. Es tremendo. Y el relato de la estela es, muy conmovedor. Describe al faraón totalmente destrozado. ¿Qué hace? Llama a su consejero más brillante, el famoso Imhotep, y básicamente le ruega por respuestas. Le pregunta de dónde viene el Nilo, que Dios lo controla, por qué los ha abandonado. Y la respuesta de Imhotep es directa. Hay que rezarle a Jinum, el dios que cuida las fuentes del Nilo. Era su única esperanza. Ahora, para que entendamos de verdad la magnitud de esta crisis, tenemos que hacer una pausa y hablar del Nilo. Porque, no era solo un río, no, era la columna vertebral de su civilización. Era el centro de todo, de la vida, de la religión, incluso de su idea sobre la muerte. El Nilo era literalmente el eje de su universo. Miren esto, es fascinante. La propia geografía de su capital, Tebas, que hoy conocemos como Luxor, estaba dividida por el río como un mapa del cosmos. De un lado, la orilla oriental, donde sale el sol. Ahí estaba el reino de los vivos, las ciudades, los templos, la fiesta, la vida cotidiana. Y del otro lado, la orilla occidental, donde el sol se pone, donde muere cada día. Ese era el reino de los muertos, el lugar de las tumbas, de las necrópolis, el comienzo del viaje al más allá. Todo marcado por el río. Y su conexión era tan profunda que hasta la inundación anual del Nilo tenía su propio dios, Hapi. Y su imagen es increíble. Era una figura, andrógina, con un vientre abultado y pechos, ¿para qué? Para simbolizar la fertilidad, el alimento, la abundancia que traía el río. Que Hapi llegara cada año era, y no es una exageración, la diferencia entre comer o morir de hambre. Así de simple. Ok, la historia de la estela es impactante, de eso no hay duda. Pero, ¿es real? ¿Pasó de verdad? ¿El Egipto del faraón Djoser sufrió una hambruna de 7 años? ¿O estamos frente a lo que podría ser, una leyenda muy bien contada, un mito tallado en piedra? Para responder a esa pregunta, los textos antiguos ya no nos alcanzan. Ahora nos toca ponernos el sombrero de detectives climáticos, porque gracias a la ciencia moderna podemos buscar las huellas físicas de esta catástrofe, pistas que están escondidas en los archivos secretos de la propia naturaleza. Bien, primera pista, y esta es crucial, viene del fondo del delta del Nilo. ¿Qué hicieron los científicos? Perforaron muy profundo en el lodo y sacaron un cilindro de sedimento. Imaginen que es como un libro de historia de la Tierra. Al analizar las capas, las páginas de ese libro, vieron algo increíble. Un cambio químico súper abrupto hace unos 4200 años. Una señal clarísima de que el caudal del río se desplomó de forma catastrófica. Pista número 2. En esas mismas capas de lodo, los científicos encontraron algo más. El polen. Sí, el polen microscópico de las plantas que aman el agua, como los juncos, de repente, desaparece casi por completo. Y al mismo tiempo, aumenta la cantidad de carbón.
¿Qué nos dice eso? Un paisaje mucho más seco y con más incendios. La evidencia se acumula. Y ahora, la pista final. Y esta es quizá la más espectacular. No viene de Egipto, sino de muy, muy lejos, del fondo del océano. Allí, en los sedimentos marinos, hay un registro de un aumento masivo de polvo del desierto africano arrastrado por el viento. Esto solo puede significar una cosa, que el clima de todo el norte de África cambió de una forma tan radical y tan rápida que el Sahara, que antes era más verde, se expandió de forma violenta. Una mega sequía. Así que, listo. La evidencia científica de que hubo una mega sequía es abrumadora. Ya no es una teoría. La gran pregunta ahora es, ok, ¿coincide esta catástrofe natural con alguna catástrofe en la historia de la civilización egipcia? Y la respuesta es escalofriante. Sí, este evento climático, que los científicos llaman el evento de 4.2 kiloaños, pega justo, pero justo, en el momento en que el reino antiguo, la época dorada, la de los constructores de las grandes pirámides, se viene abajo. ¡Pum! Colapsa. El poder central se desintegra y Egipto se sumerge en un siglo de caos total. Un periodo que los historiadores llaman el primer periodo intermedio. Entonces, caso cerrado, ¿no? El clima destruyó un imperio. Bueno, la historia casi nunca es tan fácil. Esta coincidencia, que parece perfecta, ha provocado un debate tremendo entre los expertos. Y la pregunta es, ¿fue de verdad el clima el único culpable? ¿El asesino solitario del reino antiguo? Y el debate es fascinante porque hay dos posturas principales. Por un lado están los que dicen, a ver, el reino ya estaba débil, tenía problemas políticos, económicos, luchas internas, y la sequía fue solo la gota que derramó el vaso. Pero por otro lado, hay quienes sostienen que la sequía fue pero tan apocalíptica, que ninguna civilización, por muy fuerte que fuera, podría haber sobrevivido a algo así. Ok, ahora vamos a cerrar el círculo. Volvamos a esa piedra, a la estela del hambre, la que empezó toda esta investigación, porque resulta que esta estela guarda un último secreto, y es uno que de verdad lo cambia todo. Y aquí viene el giro final, prepárense. Resulta que análisis lingüísticos y arqueológicos lo han confirmado sin lugar a dudas. La estela del hambre no es de la época de Djoser, no. Fue tallada casi 2000 años después. Estamos hablando de la dinastía ptolemaica, la época de Cleopatra, cuando los griegos gobernaban Egipto 2 milenios más tarde. La pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Por qué crear una falsificación histórica tan increíblemente detallada? La respuesta, como casi siempre, es política. Pura propaganda. Los sacerdotes de la era ptolemaica tenían que legitimar a sus nuevos gobernantes, que eran extranjeros, griegos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que desempolvando el recuerdo de un trauma ancestral, una hambruna terrible, para decir, ojo, esto ya pasó, solo nosotros, con nuestras ofrendas y nuestro poder, podemos asegurar que los dioses estén contentos y que el Nilo nunca más nos falle? Así que al final, la estela del hambre es las dos cosas, es historia y es mito. Es el eco de un desastre climático real, pero que fue manipulado, usado por el poder. Y sin embargo, la lección de fondo, esa resuena hoy con una fuerza que asusta. Nos demuestra que ninguna civilización, por muy eterna que se crea, es inmune al cambio climático. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si una civilización construida para durar milenios pudo ser derribada por el clima, ¿estamos nosotros prestando atención a las advertencias que nuestro planeta nos está dando hoy?